De esta manera, entonces vamos a iniciar nuestra clase número 14 de este ciclo de hábitos, ya casi que llegando a su fin en esta primera etapa del 2023, ¿sí? Y en esta oportunidad que vamos a estar hablando de hábitos para mejorar tus finanzas. ¿Qué vamos a estar compartiendo en esta clase? ¿O cuáles son las tres ideas sobre las que nos vamos a centrar? La primera de ellas es, ¿qué es esto de la inteligencia financiera? ¿Cuáles son sus componentes y para qué sirve? ¿Listo? Luego vamos a estar revisando cuáles son esos pilares fundamentales de la inteligencia financiera, porque a partir de esos pilares es de donde se desprenden los hábitos que podemos nosotros ir implementando en nuestra vida, ¿cierto? Para ir mejorando nuestras finanzas o para tener también finanzas más saludables, porque sé que esto es un deseo, ¿sí? O una meta que muchos nos proponemos a lo largo del tiempo, especialmente en esta época donde estamos terminando el año y más aún se incrementa en los días de enero. Sin embargo, ¿para qué esperar hasta allá, sino hacerlo desde ya? Bueno, y después de esto, de haber visto la importancia de la inteligencia financiera y sus pilares fundamentales, ahí es donde vamos a estar hablando de los hábitos esenciales para que puedas mejorar tus finanzas o fortalecerlas a nivel de que sean más saludables, ¿listo? Financieramente hablando. Así que, dicho esto, quiero traer a colación o compartir con ustedes esta frase, sí, que alguna vez la escuché de uno de mis mentores, que dice, la plata no es lo más importante en la vida, ¿cierto? Pero afecta muchas cosas que en verdad nos importan. ¿Y esto a qué hace referencia? Que si bien es cierto, nosotros podemos estar muy saludables, podemos ser los más inteligentes, podemos tener nuestra familia bien organizadita, nuestra pareja, ¿cierto? Tener incluso nuestro trabajo, ¿vale? Que disfrutemos y demás, pero si las finanzas no están tan armonizadas o no nos la llevamos bien con el dinero o incluso vemos cómo este dinero está escaseando y nos está faltando mucho en nuestra vida, vemos cómo esta área de acá, la financiera, impacta prácticamente todas las áreas de nuestra vida, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de relaciones, porque a nivel de emocional puedes que te vuelvas más irritable o que estés con más miedo y etcétera. Y esta carga emocional, ¿cierto? Se convierte en estados de ánimo y eso influye en las relaciones con nuestros seres más queridos especialmente. Así que, si bien es cierto que la plata no es lo más importante en la vida, porque sabemos que hay cosas mucho más importantes en nuestra vida, sabemos que la ausencia de dinero, ¿cierto? Eso sí que afecta en gran medida las cosas que de verdad nos importan. Así, por ejemplo, sabemos que el tema de la salud es bastante importante en nuestra vida, pero si no tenemos dinero, pues ahí la salud se puede ver incluso muy afectada a nivel emocional. Sabemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente y todo esto es importante, incluso nuestra espiritualidad. Pero cuando no tenemos dinero, eso también por ahí y va influyendo. Y lo que les mencionaba hace un instante, lo del tema, por ejemplo, de las relaciones. ¿Listo? Así que de esta manera vamos viendo como los primeros indicios de por qué es que es importante prestarle atención a nuestras finanzas. Y le digo en primera instancia, porque en mi caso, yo no tenía finanzas como tan armónicas. ¿En qué sentido? Que a mí literalmente el dinero hasta me daba miedo, porque tenía creencias del tipo de más o menos es que el dinero trae problemas, es que los ricos son malas personas, es que cuando tenemos dinero la gente nos quiere robar, o mi vida corre peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Y prueba de esas creencias, ¿cierto? Es que mi vida unos 10 años atrás, pues era el dinero muy, muy, muy medidito o contadito, ¿cierto? Entonces, hasta que llegué a un entrenamiento de finanzas personales que estaba incluido dentro de estas formaciones de coaching en las que he estado participando desde hace más de 10, desde hace unos 8 o 10 años para atrás, ¿cierto? Me encontré con este concepto de finanzas personales, ¿sí? O más bien, más que finanzas personales, de inteligencia financiera, que si bien sabe, por ejemplo, a mí ni en el colegio ni en la universidad me enseñaron esto de inteligencia financiera. Sí me enseñaron a sumar, sí me enseñaron a multiplicar, sí me enseñaron historia, geografía, filosofía, química, física y todo eso, pero no recuerdo haber tenido una materia donde dijera manejo de tus finanzas o armoniza la relación con tu dinero, conecta con la abundancia y la prosperidad. Claramente eso no está dentro de los pensum académicamente hablando. Y esto, al igual que la clase pasada cuando estábamos hablando de la inteligencia relacional, esto de las finanzas personales o de la inteligencia financiera también es una materia o una asignatura que está pendiente de nuestra vida y que por no prestarle atención ahí es donde vamos nosotros teniendo esos inconvenientes o vamos teniendo como todas esas emociones también incómodas que nos pueden producir el hecho de pensar en ganar dinero o pensar en gastar dinero, en pensar en invertir dinero o pensar en ahorrar dinero. Cualquiera de estas cosas nos va produciendo como cierto temor, cierta angustia y demás. Por eso, una vez más, es importante que nosotros le prestemos atención a esto de la inteligencia financiera. Pero entonces, Jan, ¿qué es la inteligencia financiera? La vamos a definir como la capacidad
que tú y yo tenemos, porque esto es una capacidad que se nos ha dado a todos, ¿cierto? Y que como toda capacidad necesitamos desarrollarla, ¿cierto? La capacidad para que podamos generar, gestionar y hacer crecer nuestro dinero, ¿cierto? Y producir progreso en nuestra vida, porque el hecho de nosotros estar recibiendo o percibiendo un ingreso por nuestro trabajo, por honorarios, por lo que sea, ¿cierto? Eso no quiere decir que tengamos progreso, porque si lo miramos desde un punto de vista financiero, ¿a qué hace referencia el progreso? ¿Sí? Al incremento del valor de nuestros activos en un periodo de tiempo determinado. Porque si mis activos al 31 de diciembre del 2022 eran, pongamos una cifra X, 100 millones de pesos, y estoy terminando el 31 de diciembre de 2022, dije 2022 inicial, al 31 de diciembre de 2023, seguimos siendo con los mismos 100 millones de pesos o incluso que haya bajado, ¿cierto? Ahí es donde nosotros claramente nos damos cuenta que no estamos teniendo progreso. Entonces, redondeando, la inteligencia financiera sí o sí no es eso de que solamente podamos nosotros generar dinero, sino también aprender a gestionarlo o a administrarlo, mirar a ver de qué forma lo utilizamos y lo optimizamos, ¿listo? Y dentro de esas optimizaciones, cómo podemos hacer o qué mecanismos podemos utilizar, ¿sí? Para hacerlo crecer a lo largo del tiempo. De esta manera, ¿sí? Es que vamos también produciendo progreso en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de inteligencia financiera, lo primero con lo que debemos quedarnos o lo central aquí es la relación que tú y yo tenemos con el dinero. Pregúntate en este momento, si el dinero fuera una persona, ¿qué relación crees tú que tienes con esa persona llamada dinero? O sea, mirando el dinero como si fuera una persona, ¿qué relación tienes tú con el dinero? ¿Será que mantienes en conflicto con él? ¿Será que le tienes miedo? ¿Será que crees que esa persona es tu mejor amigo, tu mejor amiga, la cuidas, ¿cierto? La inviertes de buena manera. ¿Qué haces tú con eso? Cuando piensas en la palabra dinero, ¿cuáles son esos pensamientos y sentimientos que llegan a ti cuando te imaginas esa escena o cuando te haces esa pregunta? Porque en esencia, parte de lo de la inteligencia financiera es nosotros poder reconocer, ¿cierto? Y poder transformar, si es necesario, la relación que tenemos con el dinero. Por ejemplo, lo que les contaba yo, en mi caso, 10 años atrás, mi relación con el dinero era como si tuviera a mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque le tenía miedo. Porque yo decía, no, ¿para qué tanto dinero en mi vida? Yo con este ingresito así lineal y fijo que tengo, para mí es suficiente porque si tengo más dinero me pueden robar o esto me puede traer problemas, etcétera, o ya luego la gente me va a buscar solamente por dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y no era más que una serie de creencias limitantes que claramente estaban bloqueando ¿qué? Mi abundancia y mi prosperidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, inteligencia financiera tiene que ver también con la forma en cómo tú y yo nos relacionamos con el dinero. ¿Listo? Si miramos o resumimos esto en unas palabras claves o centrales, podríamos estar hablando de claramente de dinero, tener en cuenta los bancos, tener en cuenta los seguros, tener en cuenta impuestos, tener en cuenta inversiones, que son como palabras claves que se van conectando con todo este mundo de la inteligencia financiera como tal, ¿vale? Ahora, ¿para qué me sirve o para qué nos sirve a nosotros tener inteligencia financiera? Aquí les voy a poner algunos de los ítems de lo que puede ser, puede manifestarse o demostrarse como propósito o utilidad de la inteligencia financiera. Sin embargo, probablemente haya más. Miremos algunos de ellos. En la medida que nosotros tengamos buena inteligencia financiera o que vamos desarrollando estos niveles de inteligencia financiera en nuestra vida, vamos a estar más capacitados para ¿qué? Tomar mejores decisiones en torno al dinero que nos llega, al dinero que tenemos, al dinero que está por venir, y etcétera, etcétera. Nos ayuda también para poder nosotros comprender y resolver las diversas situaciones que vayan surgiendo alrededor de nuestras finanzas, porque las finanzas, al igual que cualquiera de nuestras áreas, van a tener altibajos, ¿cierto? Pero en la medida que hemos ido desarrollando esto de la inteligencia financiera, pues nos va a ser más fácil comprenderlo, reconocerlo, comprenderlo y de esa manera poder tomar las decisiones que necesitemos tomar, ¿sí? Segunda parte. Tercera utilidad. Nos ayuda a poder identificar, ¿cierto?, en nuestro entorno y tomar las oportunidades de crecimiento que nos vayan surgiendo o que nos vayan apareciendo a lo largo de nuestra vida. Porque muchas veces podemos decir, oiga, sí, me está llegando una muy buena oportunidad de inversión en la cual pudiese, si invirtiera yo en esto, al cabo de unos cuantos años podría dejar mi empleo, ¿cierto? Y poder dedicarme a esto. Sin embargo, como no sé nada de finanzas, pues pienso que la gente me va a estafar o pienso que para qué tener más dinero si con el dinero que ya estaba ganando con eso es suficiente, si es que tenemos todavía esa serie de creencias. No obstante, cuando las personas han desarrollado esta capacidad de inteligencia financiera, pues son, mejor dicho, como unos imanes y unos detectores de oportunidades ahí afuera, en nuestro mercado, o ahí en el mercado, ¿vale? O en nuestro entorno. Y finalmente, también para qué nos ayuda esto de tener inteligencia financiera, para poder sentir
paz, tranquilidad y alegría al pensar en el dinero. Porque si ya has identificado que cuando se te menciona la palabra dinero, ya mejor dicho te produce hasta dolor de cabeza, que de hecho esos eran los síntomas físicos que me pasaban a mí. Yo pensaba en dinero y hasta me dolía la cabeza, ¿sí? Pues en la medida que vas aprendiendo a cómo gestionar tus propios números, ¿sí? Y manejar este recurso, o más bien esta energía, porque en esencia el dinero también es una energía de intercambio con la que podemos pagar y recibir también cosas, ¿cierto? Experiencias, pues vamos a poder nosotros conectar con estas emociones, ¿no? De paz, tranquilidad y alegría, porque qué pereza todo el tiempo nosotros estar sintiendo en lugar de paz como esa angustia, como ese estrés, como esa tristeza también a la que nos puede llevar el hecho de que pensemos en dinero y como creemos que no, es que yo no soy suficiente para tener más, o cómo hago para tener más dinero, no, es que yo que voy a andar teniendo más dinero en mi vida, o cómo le hago para poderlo hacerlo crecer y me produce como toda esta angustia, pues claramente lo que nos produce a nosotros es que un bloqueo creativo que no nos permite pues aumentar esta conciencia o armonizar más bien esta relación con esta energía llamada dinero. ¿Listo? Así que, bueno, ya saben que si han tenido preguntas, las pueden ir dejando por ahí por el chat para que la vamos resolviendo a lo largo de la clase. Por aquí, a ver, veamos, por aquí, relación de miedo, bueno, no sé a qué se refería ahí nuestra compañera Luz. Bueno, sigamos por aquí. Dos grandes exponentes, ¿cierto? Que han impactado y que me han servido muchísimo, que a pesar de que no los conozco personalmente, los puedo considerar como dos de mis grandes mentores, ¿cierto? A nivel de finanzas personales, por un lado, me imagino que lo conocen, tiene que ver con Robert Kiyosaki, al lado izquierdo. Y al lado derecho de su pantalla, mirándola de frente, encuentran a quién? A Ken Honda, ¿cierto? Dos personalidades y referentes mundiales en el tema de la gestión del dinero. ¿En qué se diferencian el uno del otro? El uno lo habla muy desde la parte mental y el otro desde la parte emocional, que para mí hicieron el match perfecto para todo esto de dejar la inteligencia financiera, porque a veces creemos que inteligencia financiera es solo un componente, pero resulta que tiene dos componentes que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿vale? ¿Qué nos dice Ken Honda? Si quieres ser un millonario feliz, debes acrecentar tu seguridad en ti mismo y en tus aptitudes. Él tiene un libro bastante interesante que se llama Dinero Feliz, ¿sí? Y dentro de este libro, y también tiene también un curso que son Finanzas Inteligentes de Manual, que también es bastante interesante. Eh, dentro de dentro de este modelo, de lo que plantea Ken Honda, es cuál es nuestra conciencia emocional y la relación que tenemos con el dinero. ¿Qué nos produce? ¿Qué emociones genera en nosotros? ¿Y qué pensamientos llegan a nuestra vida? O a nuestra mente más bien, cuando pensamos en dinero. Y hasta que nosotros no armonicemos esa relación que tenemos con el dinero, pues claramente no lo vamos a poder atraer o no lo vamos a poder generar para no sonar así como tan dístico, ni mucho menos. ¿Listo? Y dentro de esa conciencia o dentro de esa armonización de la relación, también tiene que ver con qué? Con incrementar nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos para creer que somos capaces de poder generarlo, de poder invertir, de poder administrarlo, de poder invertirlo y hacerlo crecer en nuestra vida, con algo que él llama como el contenedor. Pero bueno, no me voy a meter mucho en el tema, porque pues obviamente esta clase es más del tema de los hábitos, pero tenía o necesitaba hacer como tal este contexto para poder luego comprender los hábitos que yo solo, esos son los que les voy a compartir más adelante, ¿vale? Por el otro lado, tenemos a Robert Kiyosaki, que este sí, obviamente no tengo que hacerle como mucha antesala ni mucho menos, pero una frase que él nos menciona es, que dice, ser rico es una libertad y una decisión, ojo con eso, ¿sí? No hay un método para ello, pero sí indicios de que se va por el buen camino. ¿Esto a través de qué? A través de los números. Eso es, recuerdo una frase tanto en el colegio como en la universidad que escuchaba mucho, que decía, los números no mienten, ¿sí? A través de los números es donde nosotros nos vamos dando cuenta qué estamos haciendo con nuestro dinero, ¿sí? A partir de las diferentes estrategias un poco más lógicas, ¿cierto? O racionales, si queremos llamarle, pues nos vamos dando cuenta de cómo lo estamos generando, cómo lo estamos gestionando, cómo lo estamos invirtiendo y si realmente está o no está produciendo progreso en nuestra vida. ¿Listo? Así que teniendo en cuenta estos dos grandes referentes en el tema del dinero y que han influido muchísimo en mi vida en cuanto a este aspecto, es donde traigo a colación parte de lo del modelo con el que conecto muchísimo de Ken Honda cuando se habla del tema de dinero. ¿Qué dice Ken Honda? Que el tema del manejo del dinero no es solamente desde un punto de vista de coeficiente intelectual, ¿sí? Sino también que tiene un componente emocional. Por eso están ahí los dos ahí como conectados, cerebro y corazón. ¿Cómo es esto? Entonces, por un lado, o en el lado izquierdo, tenemos la inteligencia financiera o el coeficiente intelectual para el dinero. ¿Y esto con qué se conecta? Ya lo vamos a ver más
Al otro lado o en el otro extremo tenemos a la inteligencia emocional o coeficiente emocional para el dinero, que juntos es donde hacen el match perfecto para nosotros poder decir estamos mejorando o puede ser una vía muy interesante para desarrollar esta conciencia financiera en nuestra vida. Por el lado del coeficiente intelectual para el dinero, ¿a qué hace referencia o con qué se conecta? Con conocimientos monetarios, ¿cierto? Con el tema de presupuestos, con el tema de los impuestos, con el tema de inversión, etcétera, etcétera, desde un punto de vista más lógico. Si lo llevamos a manera de verbos, con lo que conectamos esto de la inteligencia financiera o coeficiente intelectual para el dinero, tiene que ver con aprender a ganar, a gastar, a proteger e incrementar el dinero que nosotros vamos teniendo en nuestra vida. Por el contrario, o más bien por el otro lado, el coeficiente emocional o la inteligencia emocional para el dinero es la que sí o sí necesitamos nosotros para poder lidiar con las reacciones que nos genera el hecho de pensar en dinero, por lo que les comentaba antes. ¿Listo? Sí o sí lo vamos a necesitar. Y si lo llevamos a un punto de vista de palabras claves o fundamentales con las que se relaciona esto del coeficiente emocional, tendría que ver con qué tan merecedor me siento yo de recibir, qué tanto disfruto yo el dinero, qué tanto disfruto yo el compartir el dinero o los bienes, ¿cierto? Y qué tanto confío en el flujo y en el fluir del dinero a nuestra vida. Entonces, mire ahí como estos dos conceptos, tanto coeficiente intelectual como coeficiente emocional para el dinero se conectan, es donde realmente hacen la pareja perfecta para que nosotros podamos tener una mejor relación con el dinero y no solamente mejorar nuestra relación, sino también mejorar nuestras finanzas. ¿Listo? Así que con esto en mente, vamos a mirar cuáles son esos pilares fundamentales, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos han enseñado el modelo tradicional? Tanto nos lo han enseñado quizás en la gran mayoría de casas, por lo menos a mí eso fue lo que medio me enseñaron en casa, porque generalmente nunca se hablaba de dinero, porque siempre el dinero traía problemas entre mamá y papá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero recuerdo en el colegio, alguna cosita cuando se tocaba medio de tema de números, ¿cuál era el modelo en el que nos metían? Y que esto lo menciona mucho Robert Kiyosaki en los diferentes libros que él ha publicado, entre ellos Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero, Incrementa tu IQ para el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que en la vida nosotros nos han ido educando o nos han ido formando, ¿cierto? Para estar en algo que él llama como la carrera de la rata. ¿Qué es esto de la carrera de la rata? Amiguito, hijito, estudie, ¿cierto? Gradúese para que entre a una buena empresa, trabaje, ¿cierto? Y ahí empezamos a trabajar por dinero y cuando recibimos ese dinero es para pagar bienes de consumo que ahí el tema de marketing está dando todo el tiempo, hasta que quede sin dinero, entonces toca seguir trabajando por más dinero para pagar, hasta quedar sin dinero y ahí nos vamos metiendo nosotros como en esa rueda de hámster o la rueda de la rata, que es la que llama Robert Kiyosaki en sus diferentes libros. ¿Cuál es el cambio de chip que necesitamos hacer? Es dejar, o más bien pasar de estar dentro de esta rueda del hámster, ¿cierto? O la carrerita de la rata, pasar hacia dónde? Hacia el círculo de la riqueza. Ay, ¿cómo así que el círculo de la riqueza? Pues este a mí particularmente me parece mucho más interesante, ¿cierto? Si dentro de tus planes o dentro de tus objetivos o intenciones está que el ser próspero y abundante, no solo a nivel de dinero, sino a todo nivel en tu vida. ¿Cuál es el círculo de la riqueza? Es tema de, o tiene cuatro componentes esenciales, ¿no? Por un lado, ganar, por el otro lado, ahorrar, por el otro lado, invertir y por el otro lado, contribuir. Y así sucesivamente. En la medida que tengamos nosotros estos cuatro conceptos fundamentales, que ya vamos a entrar un poquitico más en cada uno de ellos, lo importante es que tengan la perspectiva de en cuál te encuentras en este momento. Estás trabajando por dinero para pagar tus bienes de consumo hasta quedar sin dinero, para tener que seguir trabajando, etcétera, etcétera. Ahí estando en esa carrera, en esa rueda de hamster, o te quieres o ya estás incluso, porque probablemente pueda que ya estés ahí en el círculo de la riqueza, donde puedas ganar o generar dinero, donde ahorres una parte de ellos para que los puedas invertir y adicional a eso también contribuir, porque parte de la felicidad de nuestra vida está en el dar, así como en el recibir, pero también muchísimo o un gran componente está en el contribuir. Vamos a mirar un poquitico más de qué se trata esto del círculo de la riqueza, cada uno de los cuatro componentes, que son como los pilares esenciales con los que yo digo, sí, o los principios esenciales con los que yo digo, si te quedas con eso, yo me doy por bien servido, porque sé que puede generar un impacto bastante significativo en tu vida, así como lo fue para mí. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ganar dinero, ¿cierto? Es básicamente generar dinero para nosotros poder comprar bienes y servicios, claramente, pues ese es parte del modelo económico en el que nos encontramos, ¿cierto? Pero también ese dinero, o parte de ese dinero, poderlo ahorrar, poderlo invertir y poderlo compartir. Es decir, continuar con los otros cuatro, con los otros tres componentes del círculo de la riqueza.
El segundo componente tiene que ver con el ahorro, ¿sí? ¿Y qué es el tema del ahorro? Básicamente acumular parte de tu dinero. Ojo, no estoy diciendo todo el dinero, porque pues obviamente necesitamos gastar una parte de ese dinero para poder cubrir nuestras cuentas y demás, ¿cierto? Pero acumular ese dinero con diferentes destinos. Uno de ellos, tu fondo de emergencias o tu retiro, ¿cierto? El tema de los imprevistos. Siempre vamos a tener imprevistos, ¿sí? Para poder hacer también inversiones y también para poder cumplir nuestros sueños. Ah, no, que me quiero ir de viaje o que quiero comprar esto o que quiero hacerlo. Ahí también tiene que ver mucho el componente del ahorro. ¿Listo? El tercer componente tiene que ver con la inversión. ¿Recuerdan? ¿Y qué es esto de la inversión? Es básicamente destinar parte de esos ahorros que hemos ido acumulando para poder generar más dinero. Algunos de los ítems en los que podemos nosotros invertir dinero. Uno de ellos es el tema de la educación, que es uno de los que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque en la medida que aprendemos cosas nuevas y eso lo compartimos y lo aplicamos, pues eso nos puede seguir llenando nuestros bolsillos, como se dice. De hecho, hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre de quién es, que dice, vacía tu mente en tus bolsillos y tu mente llenará tus bolsillos. Entonces, la educación es un gran pilar de inversión en nuestra vida, ¿vale? Segundo componente en lo que podemos nosotros invertir en negocios, de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Y entonces, eso dependerá de cada uno, que alguno quiere invertir en negocios productivos, en otro en un emprendimiento, el otro en acciones, el otro, eso ya dependerá de cada persona. ¿Listo? Y el otro tiene que ver con los activos. Los activos pueden ser financieros o no financieros. Que va a invertir en un CDT o que en una fiducia o que en unos divide en unos bonos en una empresa, no sé, o en criptomonedas, ¿vale? Pero que tengamos nosotros ese componente de inversión en nuestra vida. Yo les confieso, vine medio a aprender, o más bien medio a incursionar en esto del tema de la inversión hace unos 3 4 años atrás, ¿sí? Que ya eres inversionista en parte, pues el hecho de ser emprendedor, pues he invertido gran parte de mi dinero, tanto en educación como en diferentes recursos, ¿para qué? Para ir poniendo en funcionamiento el emprendimiento. Más también he ido incursionando también como en otros modelos de inversión. Pero no me considero pues ahorita que diga, no, estoy tapado en plata. Claramente no. Sin embargo, comparto las herramientas que han sido fundamentales en mi vida, que les vuelvo y les digo, pasé de tenerle muchísimo miedo al dinero a ahorita sentir mayor paz y armonía al por lo menos pensar en él y gestionarlo, porque también tengo pues como buenas herramientas al respecto de cómo gestionar ese dinero, ¿vale? Tercer componente. Y el cuarto componente, recuerden que era el de qué? El de contribuir, que es básicamente compartir parte de nuestro dinero, de nuestros bienes o de nuestros recursos con nuestra comunidad, especialmente con aquellas personas más necesitadas. Recordando una de las leyes de la felicidad y el éxito, ¿cierto? Que tiene que ver con la ley del dar y recibir. Y una de esas leyes, como parte de su principio que nos menciona es que la felicidad que nosotros podemos o que nosotros ganamos o sentimos más bien cuando compartimos con otros, definitivamente no tiene precio. ¿Listo? Así que, ¿en qué círculo, devolviéndome nuevamente, quieres estar? ¿En el del círculo del hámster, ¿cierto? O la carrera de la rata, o si por el contrario te pasas más bien o empiezas a ponerlo como objetivo, entrar al círculo de la riqueza. Porque esto no solamente hablamos de riqueza material o monetaria, sino que también viene ya más riqueza a nivel de relaciones, viene más riqueza a nivel de felicidad, a nivel de sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque riqueza no es un componente o una palabra que se conecte solamente con lo financiero, sino que es muchísimo más transversal. De hecho, vivimos nosotros en un universo demasiado rico. ¿Y qué es la riqueza, entre otras cosas? Es la abundancia de algo. ¿Listo? Así que, ¿de qué quieres tener o sentir abundancia? ¿Vale? Así que con esto, quiero dejarlo con esta frase, antes de que pasemos a en nuestro penúltimo tema, antes de entrar al tema de los hábitos. Y es que las finanzas personales, tanto tuyas como mías, no se mejoran simplemente a base de conocimiento, es decir, de estar leyendo y leyendo y aprendiendo y pagando una mentoría, etcétera, etcétera. No, no se trata simplemente de estar llenando nuestra cabecita de conocimiento, sino más bien de lo que vamos poniendo en práctica. Y entre ese poner en práctica, es los hábitos que vamos nosotros desarrollando en cuanto a qué, en cuanto al ahorro y la inversión en donde se priorice también que la previsión por encima de las aspiraciones. ¿Qué es esto último? Básicamente poder nosotros trascender ese gustico que queremos darnos ahorita. Es que ustedes han escuchado que dicen, ay, pero es que usted des ese gustico que se lo merece. No ve que para eso es que usted trabaja, uno se muere y nada se lleva, y etcétera, etcétera, etcétera. Estas son frases que si bien es cierto pueden ser alivianadoras o alentadoras en el mismo momento, a lo que nos está ayudando es a construir nuestra propia tumba financieramente hablando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nos ponemos nosotros metas a mediano y largo plazo y trabajamos en pro de ellas, ¿cierto? Integrando en nuestra vida hábitos de ahorro e inversión, pues claramente vamos a poder superar muchísimo más
estos gusticos que a veces nos estamos, o que a veces no, que muchas veces nos está ofreciendo allí los medios de comunicación y las estrategias de marketing, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que para esto, del tema de los hábitos, antes de hablar de los hábitos, tengo que hablarles, porque ahí se fundamenta como tal los hábitos que les voy a proponer, tengo que hablarles de la pirámide del bienestar financiero. ¿A quienes de los que están aquí viendo en vivo o si lo están viendo grabado les gustaría, cierto, el hecho de tener bienestar financiero? ¿Qué es esto de bienestar financiero? El solo hecho de que pienses en dinero y no te genere molestia, el solo hecho de que sientas tranquilidad de que parte de tu futuro, tanto tuyo como el de tus hijos, de tu familia, ¿cierto? Está ahí de cierta manera asegurado financieramente hablando, ¿cierto? Porque igual en términos financieros también cualquier cosa puede pasar, pero en la medida que nosotros vamos siendo previsivos, pues eso lo podemos ir contemplando, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros lograr eso del bienestar financiero que en esencia también buscamos, vamos a hablar de esto de la pirámide del bienestar financiero, donde en su base, ¿qué está? ¿O cuál pudiese ser nosotros el objetivo fundamental? Poder tener un flujo de caja positivo. ¿Qué es tener un flujo de caja positivo? No es más ni menos que podamos llegar a fin de mes, como se dice, ¿sí? Coloquialmente hablando. O en otras palabras, que me sobre dinero al final de mes y no que me sobre mes al final del dinero. ¿Sí? Yo sé que muchas personas se pueden identificar porque yo también me identifiqué muchos años ahí en ese segundo componente, ¿no? Que me sobraba mes al final del dinero. Es decir, llegaba al 20 y yo decía, ahorita qué voy a hacer del 20 al 30, y si todavía no tengo dinero, ¿vale? Así que, primer objetivo fundamental, financieramente hablando, para en busca de ese bienestar financiero al que le debemos apuntar, es a poder tener unos números o un flujo de caja positivo. Si esto no está, esto es como la pirámide de las necesidades de Maslow. Si este primer nivel no está contemplado, pues olvidémonos del resto de niveles. Hasta que este primer nivel no esté suplido, no vamos a poder avanzar al siguiente nivel y posteriormente al siguiente y así sucesivamente. Vamos a ver el segundo nivel. ¿Y tiene que ver con qué? Con poder nosotros crear un fondo de emergencias o, como también me gusta llamarle, un fondo de tranquilidad. ¿Qué es esto del fondo de tranquilidad? Es básicamente poder tener o poder contar con un ahorro, ¿cierto? Diferente al de tu pensión, diferente al de tu edad de retiro, diferente al de tus sueños, sino un fondo o un ahorro en donde tú digas, si en este momento me quedara sin trabajo o si me quedara sin percibir ingresos, puedo sobrevivir por X número de meses. Algunas personas dicen, no, si me llevo a quedar sin trabajo, mejor dicho, no puedo sobrevivir ni un día. Si acaso sobrevivo hoy. Habrá otros que dirán, no, si yo me quedara sin trabajo o si dejo de percibir ingresos, podré estar tranquilo 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año. ¿Cuál sería el objetivo ideal? 2 años. O sea, tener el dinero de 2 años de tus gastos fijos normales, en donde se contemple educación, alimentación, vivienda, diversión, recreación, educación, etcétera. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, si tú dices, no, es que yo me gasto 3 millones de pesos al mes, ok, entonces que tu objetivo financiero para crear tu fondo de emergencias o tu fondo de tranquilidad vendría siendo ¿qué? Ir poder teniendo un ahorro de por lo menos 3 millones, que es tus gastos de ese mes. Que dice, no, quisiera tener el de 2 meses, antes ya no van a ser 3, sino 6. Que quiero el de 3 meses y así sucesivamente a que ojalá podamos tener mínimo 6 meses. Mínimo. Lo ideal, 2 años, pero obviamente es todo un camino y todo un proceso. ¿Listo? Entonces ese podría ser nuestro segundo objetivo. Luego, para nuestra tranquilidad financiera o nuestro bienestar financiero, viene el tercer escalón, el tercer componente de esto del bienestar financiero que tiene que ver con qué? Con invertir en seguros y mecanismos de protección. Básicamente, su mismo nombre lo dice, mecanismos de protección que protejan, valga la redundancia, nuestros activos o nuestro patrimonio. ¿Sí? Así como tenemos que pagar el seguro del vehículo, el seguro de educación, el seguro de la vivienda, etcétera, etcétera, pues también poder tener seguro, el seguro de vida para ver el caso de un accidente, pues dejar protegida a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vuelvo y digo, si no has contemplado por lo menos o no has cubierto este primer punto de flujo de caja positivo, pues ni para qué pensar en nosotros. Que tu primera meta sea cómo lograr tener un flujo de caja positivo, ¿vale? Cuarto componente, subiendo en el escalón, salir de las deudas tóxicas. ¿Y qué son esas deudas tóxicas? Porque la deuda no es mala, aunque obviamente hay autores que catalogan unas como deudas buenas y deudas malas o deudas tóxicas. La deuda buena es la que te permite a ti apalancarte de los bancos para generar más dinero en tu negocio, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que la deuda tóxica es tú pedir un préstamo por simplemente satisfacer el gustico que tienes de momento. De que comprar el último celular, o que hacer ese viaje, o que comprar el estreno de diciembre, etcétera, etcétera. Donde sabes que ese dinero no lo vas a recuperar tan fácilmente, ¿vale? Así que si tienes deudas tóxicas, bueno, por ahí puede ser también un objetivo, pero el primero, recuerden cuál es, flujo de caja positivo.
Luego, después de salir de esas deudas tóxicas y liberar un flujo de caja en nuestra vida, pues podemos estar pensando ya en invertir en activos. ¿Para qué? Para ir haciendo incrementar ese dinero en nuestra vida para finalmente llegar a la cúspide de la pirámide, que tiene que ver con optimizar nuestro portafolio. Claramente esto es simplemente un panorama general, ¿cierto? Como para tenerlo nosotros y poder hacer una proyección a largo plazo en nuestra vida y no quedarnos netamente viviendo en el hoy financieramente hablando. ¿Listo? Así que de esta manera vamos a pasar entonces a cuáles son esos hábitos que sí o sí necesitamos ir integrando de a uno, ojo, no son todos al tiempo, de a uno. ¿Para qué? Para poder ir mejorando nuestras finanzas. ¿Listo? Primero de ellos, identifica y transforma las emociones y creencias que tienes frente al dinero. Es básicamente con la pregunta con la que inicié. Cuando piensas en dinero, ¿qué es lo primero que te llega a tu mente? ¿Y cómo te sientes al pensar en dinero? Si hay cosas allí y tenía o tienes creencias así como las que yo te he ido compartiendo, pues es momento, ¿sí?, de prestarle atención a esas creencias, porque muy probablemente eso es lo que ha estado impidiendo que tus finanzas vayan mejorando. Una recomendación aquí para esto, identificar y transformar las emociones frente al dinero, emociones y creencias. Hay un libro súper, súper interesante que muy probablemente ya lo habrán escuchado, sin embargo aquí me atrevo a sugerirlo y tiene que ver con la mente, ¿cómo es que es? Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Ahí se trabaja mucho, ¿sí? ¿En qué? En todo esto de las emociones y especialmente las creencias que vamos teniendo frente al dinero y cómo esto impacta en nuestro nivel actual de las finanzas que tenemos. Eso, así que, primer hábito. Y si ya te leíste el libro, pues pregúntate, ok, ¿lo estoy aplicando? Y si no lo estás aplicando, pues ve y revísalo. No tienes que volvértelo a leer completo, pero ve y revisa las estrategias para poder ir reprogramando esas creencias y poder ir transformando esas emociones, porque esas emociones vienen a raíz de una historia que tú mismo, que tú misma te estás contando y qué es lo que no te has permitido ir avanzando. ¿Listo? Me piden que repita el nombre del libro. Se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. ¿Listo? Sin embargo, yo creo que aquí al final tengo una bibliografía que les voy a compartir. Sí, aquí al final tengo una bibliografía. Ahí está, también ese libro, ¿vale? El siguiente objetivo, perdón, el siguiente hábito tiene que ver con gasta menos de lo que ganas. Ya, eso es muy general, sí. De hecho, lo podríamos mencionar a mí como objetivo. Pero, ¿cuál vendría siendo como hábito puntual para poder identificar gastar menos, para poder alcanzar eso de gastar menos de lo que ganas y poder claramente ir alcanzando un flujo de caja positivo en tu vida? Pues básicamente es que un buen hábito, crear tu presupuesto, tener un presupuesto personal en donde tú digas, ok, de hecho, ahorita que estamos terminando año, es un buen momento para ir haciendo la proyección, ¿no? De cuáles van a ser más o menos mis ingresos el siguiente año y cuáles van a ser mis gastos estimados el próximo año para que así mismo desde ya tú te hagas una idea de más o menos con cuánto dinero vas contando y qué es lo que te queda y de manera anticipada poder hacer los ajustes que necesites hacer. Pero eso no solamente se queda en hacer el presupuesto y ya, porque me he encontrado que hacen el presupuesto, pero lo dejan ahí muy bonito en el Excel, pero guardadito en el computador. Sino también eso va aunado a dos hábitos adicionales. ¿Cuáles son? El de llevar un registro de tus gastos e ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces decimos, no, es que el cafecito que me estoy tomando a diario, no, eso para qué lo voy registrando. No, es que la comidita con fulanito, sultanita, eso para qué lo voy registrando. Resulta que esos gasticos que no vamos registrando y que decimos, no, es que eso es chiquitico, pero si lo vamos haciendo de manera frecuente, es lo que muchos autores denominan como qué, como los gastos hormiga, que luego, cuando nos vamos a dar cuenta y revisamos nuestro presupuesto, son los que nos hacen el hueco, ¿cierto? Financieramente hablando o presupuestalmente hablando. Así que un buen hábito a tomar en cuenta es revisa qué mecanismo utilizas. ¿Sí? Si lo haces en un cuadernito, si lo haces en un Excel. Yo particularmente lo hago a través de una aplicación desde mi celular, que si gasto esto, que si pago eso, inmediatamente entro al celular como si entrara a WhatsApp, mando el mensaje o hago el registro y listo, me olvido de eso. Ya yo sé que eso me va contabilizando. Y a final de mes o a final de semana yo ya sé cuánto me gasté en X, Y o Z componente, ¿listo? Porque eso va aunado a qué? Al presupuesto que he creado. Entonces, esto de ganar menos de lo que ganas va conectado con tres hábitos. El primero, crear tu presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto anual, un presupuesto mensual y ya, para no hacerlo como tan dispendioso. Luego de esto, el siguiente hábito tiene que ver con qué? Registrar tus ingresos y egresos a diario, ¿listo? Para que puedas identificar en qué es lo que estás gastando más y en dónde es que necesitas realmente hacer ajustes o qué necesitas hacer para incrementar tus ingresos, porque también está desde ese lado. ¿Listo? Y el tercero tiene que ver con qué? Con hacerle una revisión y seguimiento a ese presupuesto. Si tú dijiste que en el mes de mayo te ibas a gastar 5 millones de pesos, pues revisar finalmente cuánto te gastaste. Si dijiste que, que ibas a recibir 3 millones de pesos o 5 millones, ¿cierto?
cuánto recibiste. ¿Para qué? Para ir identificando las variables o las diferencias más bien y a qué corresponden esas diferencias. De tal forma que no esperes a llegar a final de año a decir, ay Dios, no tengo otra vez dinero, es que esto de pensar en números definitivamente me enferma, porque eso es lo que he escuchado muchísimo, ¿no? Y de hecho lo escuchaba mucho en mi propia casa. No, es que hablar de dinero eso me enferma, ¿para qué hablemos de dinero? ¿Sí? Entonces, ese el gasta menos de lo que ganas está conectado ahí a esos tres hábitos, ¿vale? El siguiente hábito para mejorar nuestras finanzas es que por favor usa el crédito o tu capacidad de endeudamiento o, dicho de otra manera, los préstamos sí, el crédito o el nivel de crédito que tengas ahí para cuando te llaman de un banco que te dice, mira, tenemos un cupo para aprobado, mira, tenemos esta tarjetita y tal, tal, tal. Usa el crédito para sumar, no para restar. Es decir, utiliza el crédito para apalancarte financieramente y no para acabar tu propia tumba. ¿Qué es acabar tu propia tumba? Utilizar un crédito básicamente para pagar un viaje que lo vas a diferir a 36 cuotas. O sea, vas a un viaje y, mejor dicho, todavía han pasado 3 años y tú todavía sigues pagando ese viaje, que incluso en el que te emborrachaste, en el que peleaste, que la pasaste bueno, sí, pero todavía 3 años después todavía lo sigues pagando. ¿Listo? Así que eso es un gasto que es mejor antes de hacerlo como que revisar. ¿Listo? Caso contrario que dicen, no, utilizo el crédito porque es que ahorita en diciembre, como viene la temporada de sembrina, voy a invertir en comprar una ropa y esa ropa la voy a comercializar, ta, ta, ta. ¿Cuándo nosotros decimos que un crédito es bueno? Básicamente cuando yo utilizo ese crédito, invierto en algo y la retribución o las ganancias de lo que obtenga me da para pagar la cuota del crédito y adicional me queda. ¿Sí? ¿Me queda qué? Un superávit o un ahorro. ¿Listo? Ahí es donde nosotros decimos, eso es un crédito bueno. A mí particularmente, por ejemplo, el crédito de hacer la certificación XYZ, de una, ¿y por qué? Porque sé que en menos de 6 meses yo ya recupero esa inversión. ¿Listo? Entonces, hábito número 3, utiliza el crédito para sumar y no para restar. ¿Listo? El siguiente hábito, que ojalá se te convierta también en objetivo, tiene que ver con el construir un fondo de emergencias. Ese vendría siendo como objetivo y como hábito vendría siendo cada mes voy a destinar X porcentaje para mi fondo de emergencias o para mi fondo de tranquilidad. Ya recordemos, ya dijimos que era lo del fondo de emergencias. ¿Listo? Así que no voy a profundizar más en este. Luego, el siguiente hábito tiene que ver con el ahorro, por supuesto, ¿sí? Y planear tu retiro. ¿Qué es esto de planear tu retiro? Pues no vamos a tener toda la vida el mismo nivel de energía y vitalidad, y mucho menos los mismos años. Entonces es pensar, ¿será que todavía a esta altura, si eres joven, así como yo, yo todavía me quedo súper joven, ah, para pensionarse? Yo esa posibilidad la veo como bastante remota, no sé. Sin embargo, desde ya claramente, y de unos cuantos años atrás, y uno de mis aliados para esto de planear mi retiro es con quién, con Comeo. Ustedes me han visto que incluso muchos de los que me conocen probablemente me conocieron por ahí, por estar participando como uno de los facilitadores de esta cooperativa de profesionales de Colombia. ¿Listo? Así que eso por un lado de planear tu retiro, es decir, el ahorro a largo plazo, más el ahorro también, recordemos cuando nos devolvimos un poquitico atrás, el ahorro bien sea para tus sueños, el ahorro para el fondo de emergencias, el ahorro para tu diversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que ese es el quinto hábito. Sexto hábito, ¿sí? Tiene que ver con qué? Con proteger tu patrimonio, claramente. ¿Listo? ¿Y qué es esto de proteger tu patrimonio? Que ojalá también se te vuelva hábito estar indagando en el mercado de seguros, cuáles son los mecanismos de protección que van más acorde con tu estilo de vida, con lo que tienes, ¿sí? Con tus necesidades y demás. ¿Para qué? Para que en caso de alguna eventualidad o de algún imprevisto, tus ingresos o tu patrimonio no se vea afectado, no solamente para ti, sino también para tu familia, porque algunas veces he escuchado eso que dicen como que, ah, pero es que uno se muere y ya, bueno, igual ya se acaba el problema, pero para los que quedan, es decir, para tus hijos o para tu familia, ahí es donde queda, como dirían por ahí, decimos aquí coloquialmente, en Colombia ahí es donde queda el chicharrón. Entonces, esto de los mecanismos de protección, claramente ahí está. De hecho, aquí una cuña, y es, por ejemplo, con Comeva, cuando nosotros o cuando hacemos el aporte mensual del planeo, de la planeación para el retiro, claramente ahí dentro de eso también está incluyendo unos seguros que vamos teniendo contemplados de acuerdo al perfil que cada uno haya elegido o decidido en el momento de hacer parte de la cooperativa. ¿Listo? Así que ese también es un hábito súper fundamental, que destinemos parte de nuestro dinero para ir protegiendo nuestro patrimonio, porque con esto de los seguros hay un dicho, muy bien dicho, que dice que un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y tenerlo. ¿Cómo así? Resulta que te accidentaste o te quedaste sin trabajo y no tenías un seguro de desempleo o de disminución de ingresos. ¿Cuánto hueco le hace eso presupuestalmente hablando a tus finanzas? Mientras que si ya lo tienes, entonces como que me quedé sin dinero. Ok, bueno, tengo este seguro pues como mecanismo de protección que me protege por X número de días, por X número de meses, etcétera, etcétera. Entonces no me preocupo como mucho, o sea, no voy a tener doble preocupación. Entonces por eso es que se dice que es mejor tener un seguro y no necesitarlo
que necesitarlo y no tenerlo. Por ejemplo, cuando las personas en el tema de un seguro básico a nivel de transporte, el del SOAT, bien sea para moto, para carro, lo que sea. Hay personas un poquito conchudas que a veces les pasa el tiempo y no lo tienen, ¿cierto? Además de exponerse a una multa de tránsito, ¿sí? Se exponen también a que ocurrido un accidente, pues eso influye claramente en su patrimonio porque va a tener que cubrir todos los gastos de ese accidente. ¿Listo? Así que ese también es un muy buen hábito para mejorar o tener unas finanzas saludables. Y finalmente, el último hábito, y este también tiene que ver mucho con mentalidad, es cuál? Reconoce la diferencia entre guardar e invertir y tomar acción. ¿Cómo así? ¿Qué es esto de guardar? Por ejemplo, las personas que te dicen, no, es que yo no confío en los bancos, yo prefiero tener mi dinero ahí guardadito debajo del colchón o en una alcancía. O sea, al cabo de unos años, el dinero sigue siendo el mismo e incluso ha perdido valor por efecto de inflación, etcétera. ¿Listo? Mientras que si lo invierto en lo que se te dé mejor, en lo que sepas, en lo que aprendas, ¿sí? Pues claramente ese dinero puede ir generando más dinero a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una gran diferencia entre guardar e invertir y tomar acciones que claramente con el conocimiento que tengas, no te quedes ahí simplemente en la teoría, sino que por el contrario, hagas algo al respecto. No es que te quedes simplemente, ah, sí, ya me di cuenta, pero ¿y ahora qué? Que no hagas nada, pues eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Bueno, así que estos eran los hábitos que quería compartirles al respecto de nuestras finanzas, pero como les digo, no podía compartir los hábitos sin antes haber hablado del contexto o el marco general frente a inteligencia financiera, que tiene dos componentes, que son el componente de la inteligencia financiera y el componente emocional para el dinero, que hacen un match perfecto. Luego de esto, recuerden, vimos cómo salir nosotros o cómo necesitamos cambiar ese chip de salir de la carrera de la rata o de la rueda del hámster, ¿cierto? Donde trabajamos para comprar y para pagar, hasta quedarnos sin dinero, para donde tenemos que volver a trabajar, para ganar dinero, para comprar y volver hasta quedarnos sin dinero, etcétera, etcétera, y seguir allí para pasar a dónde? Al círculo de riqueza que tiene los cuatro componentes. ¿Que ¿Cuáles eran? Generar dinero, ahorrar dinero, invertir y contribuir. ¿Listo? Y con esto pasar luego a nuestra pirámide del bienestar financiero, en donde la base y que se nos debe convertir en el objetivo fundamental es ¿cuál? Crear un flujo de caja positivo. Y de ahí para adelante, así como la pirámide de necesidades de Maslow, ir aumentando hacia arriba, para posteriormente poder ir integrando estos hábitos que en la medida que lo vamos integrando, pues vamos a poder ir cumpliendo, ¿cierto? Esa, o poder ir subiendo en esa pirámide que les comentaba. ¿Listo? Por acá tengo una pregunta. Por favor, nos cuenta cómo se llama la aplicación. Yo utilizo la que se llama Fast Budget. O, ¿cómo es que se dice? En español se dice presupuesto rápido. ¿Sí? Creo que está en Android y también está en... No, en Android es seguro porque yo manejo Android y ahí es donde la tengo. Pero creo que también está en iPhone. ¿Listo? Pero se llama así, Fast Budget. Voy a ponerlo aquí en el chat. Así se llama la aplicación. O presupuesto rápido. Tiene una versión gratuita, ¿cierto? Sin embargo, la aplicación paga, ¿sí? Eso vale, me costó yo creo como 15.000 pesos y fue vitalicio. Obviamente hay otros niveles para poderlo hacer desde el computador y todo eso. Pues yo como lo hago siempre desde mi celular, pues no le doy necesidad de pagar otro rubro más adelante. ¿Listo? Pero a mí me ha funcionado de maravilla. O sea, en cualquier momento me dice, yo quiero saber en este momento cuánto dinero tengo, tanto en efectivo como en el banco, en la X, cuenta X y cuenta Y. Voy y miro, tengo tanto dinero, cuento con tanto dinero. ¿Cuánto tengo en la tarjeta de crédito en esto? ¿Cuánto tengo en la inversión y cuánto rendimiento me ha generado esta inversión? Voy y miro ahí en mi aplicación y ahí está. ¿Listo? Claramente eso hay que irlo alimentando y demás. Voy a ver si más adelante, si me lo piden, mirar a ver si el próximo año comparto algo más en profundidad sobre esto de las finanzas personales, que hoy por hoy me apasiona muchísimo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, obviamente dentro de esta aplicación también está el hecho de poder tener el presupuesto, es decir, yo digo, ok, al año me voy a gastar 10 millones de pesos en diversión, por poner un ejemplo mes a mes, como yo voy registrando por concepto de diversión en que he ido, no, pues que me fui a bailar, no, pues que salí a comer, no, pues que me fui de viaje, no, pues que lo que haya sido, a final de mes digo, me gasté 1 millón. Listo, con respecto al presupuesto anual, ¿cuánto llevo ejecutado? ¿Y cuánto me queda? Para así poder ir haciendo los ajustes que tenga que ir haciendo. Habrá momentos donde o me tenga que apretar o veo que cuento con un dinero ahí o un presupuesto más holgado. O sea, esto de alguna manera como lo hacía cuando trabajaba en una empresa donde tuve la oportunidad de estar en la parte financiera y yo manejaba el presupuesto de la empresa y la ejecución presupuestal, estaba encargado de hacer esos informes. Entonces, hoy por hoy será por eso que yo dije, si esto lo hacen en las empresas y por eso las empresas o muchas de las empresas tienen éxito, porque llevan un control riguroso de sus finanzas y de su dinero, pues cómo esto no aplicarlo también a mi propia vida, que claramente me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado del colegio o desde mi casa. Sin embargo, esa no fue la historia, pero
Ya como adultos responsables, pues ya depende de nosotros qué hacemos con eso que queremos. ¿Listo? Así que, bueno, a continuación les voy a mostrar la bibliografía con la que pueden profundizar un poquitico más. Este es el libro que les mencionaba al respecto del dinero, Los secretos de la mente millonaria. Aquí está lo de Ken Honda, el libro este que les mencionaba de el componente emocional para el dinero. La Biblia claramente tiene muchos principios al respecto del manejo del dinero y los otros que ahí tienen y que por eso se los comparto. Todos me los he leído, por eso tengo la potestad y con la confianza de compartirles los que mayor impacto han tenido en mi vida. Así que espero haberles dado un extracto, ¿sí? Porque esa era parte de la intención con esta clase, un extracto de lo que más representativo me ha parecido de esta serie de lecturas que he hecho, pero más que la lectura, porque eso en última se vuelve conocimiento y ya, es de lo que he ido aplicando a mi vida, porque ahí es donde ese conocimiento se vuelve sabiduría. ¿Listo? Los dejo finalmente con esta frase de Robert Kiyosaki que nos dice que tu mente es el activo más importante en tu vida, así que siempre que inviertas en ti, estás haciendo un gran negocio. Que a veces creemos que solo hacer negocios es invertir en propiedades, etcétera, etcétera, y nos olvidamos a veces también de invertir nosotros a nivel mental. Y finalmente, los próximos pasos. ¿Cuáles son los próximos pasos sugeridos? Por un lado, identifica las creencias que tienes frente al dinero y cuestiona aquellas que son limitantes o que han estado bloqueando en este momento tu nivel de bienestar financiero. Y el siguiente paso que les sugiero es que crea tu presupuesto financiero para el 2024 y hazle seguimiento. En Internet encuentran muchas plantillas. Yo tengo una personalizada, pero esa la imparto netamente con las personas en las que hago los procesos uno a uno, ¿cierto? Sin embargo, en Internet encuentran muchas plantillas en las que les puede servir de base para dar esos primeros pasos al respecto del presupuesto, si es que no lo han hecho hasta ahora. Y finalmente, que escojas un método y un medio para registrar tus ingresos y egresos. Esos como hábitos básicos con los que podemos empezar cualquiera y podemos empezar desde hoy mismo. ¿Listo? Así cuando hablamos de método es, tú verás de qué forma lo haces. Si lo vas a hacer diario, si lo vas a hacer semanal, si lo vas a hacer mensual. Mi recomendación, hazlo a diario. Mi recomendación. ¿Listo? Y el medio, ya tú también lo decidirás. Ya te compartí cuál es mi medio, que es a través de la aplicación en el celular, ¿cierto? Pero también hay personas que dicen, no, yo prefiero llevarlo en una libretica. Maravilloso. No, que yo prefiero sentarme en el computador y hacerlo en Excel. De hecho, así empecé yo, haciéndolo en Excel. O sea, unos cuantos años atrás, hasta que conocí esta aplicación. Entonces, ahí tienen lo que les comparto para y que espero, o más bien que espero que les sea de mucha utilidad. Próxima clase, próximo encuentro, el próximo miércoles vamos a estar hablando sobre hábitos para elevar tu productividad y será la penúltima clase de este 2023. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y nada, aquí están mis datos de contacto para que si alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia, aquí estoy súper receptivo para ustedes. No siendo más, les deseo una feliz noche. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarte. Chao, chao. Nos vemos.